Hoy vamos a ver cómo es el curso de ingreso de la UTN. Entonces, ahora lo que yo les voy a mostrar es básicamente el libro de la UTN, que es el libro de módulo B, que se usa para el curso de ingreso de Buenos Aires y que se usa para otras facultades en general, ¿sí? Este curso de ingreso, como ustedes pueden ver, tiene varias unidades. Yo lo que voy a hacer es ahora mostrarles por separado cada unidad, ¿sí? De qué se trata cada una y cuál es el libro con el cual podemos complementar los temas que están puestos acá, ¿sí? Entonces, básicamente es un curso de ingreso que a mi criterio está muy bueno porque ustedes pueden ver varias de las cosas que nosotros tenemos en general en matemática, ¿sí? En general yo ahora lo que voy a hacer es mostrarles qué unidades tienen, después les voy a mostrar cómo se preparan esas unidades y un libro de apoyo que es el libro de álgebra de trigonometría de SIL que tiene temas complementarios de esta guía o de este libro. Entonces, vamos a hacer así, miren. Nosotros tenemos, por empezar, la unidad 1, ¿sí? de esta resolución que habla de la introducción a la resolución de problemas, cómo es la lógica simbólica, las proposiciones, los conectivos lógicos y las proposiciones compuestas. Entonces, esto es un tema, ¿sí? que básicamente tiene que ver con cómo hacer ecuaciones, cómo plantearlas, ¿sí? cuál es el proceso de cómo pasar de plantear un problema de una forma normal a una forma algebraica, que es como se hace siempre en matemática. Esto para el libro de SIL se puede estar apoyado por la guía 0, ¿sí? o la unidad 0, que es de lógica y conjuntos. Nosotros en este caso acá tenemos la parte de lógica, que es de enunciados de tablas de verdad, de proposiciones simples, de argumentos, ¿sí? Conjuntos sin técnica de conteo. Todo esto está muy bueno para poder hacer una introducción a la materia, que obviamente no es a lo mejor estrictamente lo que entra en el parcial, a veces sí, pero sirve como para tener un panorama de cómo se encaran los problemas de matemática. Después nosotros pasamos a la unidad 2, donde nosotros en la unidad 2 tenemos ya los números, ¿sí? Esta unidad es muy importante porque empieza a ser un repaso de lo que uno ve en el secundario. ¿Qué son los números naturales, los números enteros, los racionales, los irracionales y los reales? ¿Sí? Cómo trabajar con ellos, las propiedades de la suma, la resta, la potenciación, la división. Es un repaso general. Nosotros en secundario ya veníamos viendo cómo trabajar con este tipo de ecuaciones, pero acá nos sirve como para poder ajustar las tuercas y para poder pasar a unos temas más importantes. Como ven, tienen los exponentes raíces, cálculos de áreas y volúmenes, que es una aplicación particular, y la guía que yo les recomiendo es la guía 1, que es de conceptos fundamentales del álgebra, que trabaja específicamente con estos temas, ¿sí? Sistemas de números reales, radicaciones, exponentes, ¿sí? Expresiones racionales. Si háganse todos estos ejercicios, parecen que son muchas hojas, pero en realidad se pasan rápido porque ya les digo, es un repaso de lo que nosotros vimos en el colegio. Luego tenemos la unidad 3, que la unidad 3 es de expresiones algebraicas. Ya ahí pasamos a qué entendemos nosotros por expresiones algebraicas, que son los polinomios, las ecuaciones y demás, ¿sí? Ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, cómo factorizar un polinomio con Gauss y con Ruffini, cómo son las ecuaciones fraccionarias, y todo esto tiene una técnica, tiene varias técnicas de resolución de ecuaciones que podemos ir trabajando. En este caso, en el caso del libro, yo les recomiendo que ustedes se hagan toda la guía 2 de ecuaciones e inecuaciones, que habla de cómo es la guía de sistema de ecuaciones de dos variables, de ecuaciones lineales, de ecuaciones cuadráticas cada uno. Estos son los casos más comunes. Obviamente que para resolver los casos más complejos uno va después a álgebra, que es otra materia del CS, o se ven después en otro tipo de materia. Pero para esto, para lo que nosotros necesitamos, nos alcanza, ¿sí? Luego pasa la parte de funciones, ¿sí? Esto sería ya la unidad 4. En el caso en el caso de la unidad 4 habla todavía de sistemas de ecuaciones lineales y de sistemas homogéneos, el método de eliminación de Gauss, pero que es una prolongación del otro. La unidad 5 es la que empieza directamente con funciones, que empieza con propiedades, con funciones polinómicas racionales, la función inversa y la función trascendente. Esto es básicamente el ABC de las funciones. Obviamente que nosotros tenemos más paquetes de funciones. Si ustedes, por ejemplo, se fijan, nosotros vamos directamente a la guía 3 de SIL, que es de funciones y gráficas. Ahí nosotros tenemos directamente todo lo que es el ABC de las funciones, desde el sistema de coordenadas, de cómo es una recta, que es la forma más fácil, cómo se dibujan las gráficas, cómo son las operaciones, las funciones inversas y todo eso. Después pasa también a las funciones polinómicas, y esto es un tema bastante extenso, por eso a lo mejor hay más unidades. Acá las funciones polinómicas son las funciones clásicas, y nosotros calculamos raíces, donde tienen distintos grados, etcétera, etcétera, y nosotros vemos cómo trabajar con las mismas, ¿sí? Ya funciones exponenciales y logarítmicas del capítulo 5 y del capítulo 6 de trigonometría son importantes también y se ven en las otras unidades de la UTN. Yo ahora les muestro cuál es cuál.
En la UTN se ve esto en la unidad 6, donde nosotros vemos la guía de trigonometría, ¿sí? Donde nosotros tenemos la parte de nociones previas de ángulos, de lo que son las funciones trigonométricas. Este es un tema que es denso para atacarlo de primera instancia, por eso conviene como ir tratando de practicar mucho y tratando de hacer muchos ejercicios, y a veces se divide en dos, en lo que es la trigonometría y lo que es la parte de ecuaciones trigonométricas, que es todo un capítulo por separado. Y finalmente nosotros lo que tenemos en la unidad 7 es la parte de aplicación de física. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en la UTN nosotros tenemos matemática y física. Entonces física va a ser solamente la última unidad, que es la unidad 7, donde hablamos de vectores, hablamos de fuerzas, hablamos de aplicaciones cinemáticas, que hasta ahora nosotros lo único que vemos es un poco de dinámica, con lo que son los vectores y lo que es los sistemas de fuerza, que es básicamente el ABC de lo que son las leyes de Newton, y después pasa a la aplicación de cinemática. O sea, básicamente nosotros tenemos esto. Obviamente que en el libro de SIL nosotros no lo tenemos, porque el libro de SIL habla de aplicaciones matemáticas un poco más orientadas en general y un poco más orientadas a lo que es economía y demás, y no se ve tanto esto. Entonces esto en el libro no lo van a ver. Lo van a ver a lo mejor en la parte de geometría analítica, si ustedes ven acá en el capítulo, en la parte 10.7, ¿sí? Donde se ve un poco de vectores, pero no se ve el tema de cinemática. Entonces en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a un libro de física. Y finalmente en el librito de la UTN tenemos modelos de exámenes, ¿sí? Mi recomendación particular para programar bien este tipo de cosas es armarse un cronograma. Sí, obviamente todas las unidades no son iguales, hay unidades más pesadas que otras, pero tratar de darle un espacio a cada cosa. Yo ahora les voy a mostrar el libro de donde saqué todas estas unidades, que es el libro de la UTN, el libro original. Nosotros tenemos en el libro original, no cambió mucho, yo tengo la edición de 2010, que es la que ustedes pueden ver a partir de acá, que es, si ustedes se fijan, ver Universidad Técnica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires, Matemática y Física del ingreso. Son siempre las mismas 7 unidades. El tema con esto es que, como ustedes ya saben, es un examen que se puede preparar como un curso intensivo en 2 semanas, o se puede preparar también con un poco más de tiempo, pero generalmente hay que tratar de prestar atención a hacer bien los modelos de examen, como para poder hacerlos en tiempo. Yo ahora les voy a pasar el Excel de cómo es una guía tentativa para poder resolver los problemas en tiempo y forma. Ahora les voy a mostrar cómo es el curso de ingreso para la UTN en 2 facultades, y más o menos cómo sería un cronograma tentativo de cómo preparar el curso de ingreso y llegar cómodo y llegar bien a poder rendirlo. Lo que ustedes ven acá es el folleto de presentación de la UTN de Buenos Aires, la sede que está en Medrano y la que está en Lugano, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos en este folleto, ¿sí? Este es el folleto como introductorio que tiene la facultad. Acá están las normas de ingreso. Yo les diría que se le peguen una leída, sobre todo las que van a ir a Buenos Aires. Son todas más o menos parecidas, pero difieren básicamente en los trámites que hay que hacer y en el tema de las fechas de ingreso. Por lo demás, generalmente el ingreso a la UTN siempre es con matemática y con introducción a la vida universitaria, entonces no hay mucha diferencia entre los dos. Acá habla un poco de lo que es el seminario de ingreso, cuáles son los objetivos que persigue. Ustedes fíjense que nosotros tenemos que hacer el ingreso con matemática y física, que son como los 2 pilares del ingreso. ¿Qué materias lo integran? Acá pone más o menos los módulos que tenemos, y acá describe la introducción a la universidad, y después tenemos el de matemática y física, ¿sí? Que es el que estamos viendo nosotros ahora, que es el módulo B. Si ustedes ven en el video que yo les mostré antes, el cuadernillo de ejercicios es el de módulo B, y es el que tiene los ejercicios puntuales. Entonces fíjense que acá de vuelta tenemos la lista de los 7 temas. Siempre son 7 unidades, son las que vimos recién. Básicamente algunas tienen distintos nombres, pero básicamente es lo mismo. Y nosotros tenemos que puede ser libro presencial y que se puede promocionar o se puede dar final, ¿sí? Entonces acá ustedes digan, fíjense, para promocionar necesitamos la asistencia del 80% y la aprobación de los 2 parciales. Por eso es importante trabajar con los 2 parciales, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el mecanismo de ingreso, como son las inscripciones web. Esto lo consiguen en la página de la UTN de Buenos Aires. Ustedes ponen frba utn.edu.ar ingreso, y ahí les dice cómo ingresar a la página y cómo se van inscribiendo con la documentación que necesitan y demás. Después nosotros tenemos el tema del módulo. Si el módulo que yo les mostré, está en internet, yo después les paso el link abajo en la descripción del video. Acá este es un mecanismo para mejores promedios. Si ustedes no se anotaron, no importa, porque igualmente después se nivela todo más adelante. Entonces acá, esto es lo que es más importante, el tema de las fechas del curso.
Fíjense que nosotros tenemos el curso previo, que obviamente ya pasó, que fue el año pasado. Tenemos el examen libre, que esto obviamente se repite todos los años, así que este año probablemente haya un curso previo de ingreso octubre-noviembre. Tenemos un examen libre y después lo más importante, que es lo que tenemos nosotros, es el curso de verano, que es para lo cual estamos preparando el video, que es un curso que dura del 29 de enero al 6 de marzo. Generalmente yo lo que recomiendo a los pibes, a los chicos que van a estudiar en la UTN, es que traten de, sobre todo si saben que tienen enero libre, que traten de ir estudiando en enero. Cosa de que ir ganando tiempo, de tratar de buscar, de aprender esos temas más rápido y de no llegar muy sobre la hora. Igualmente con el tiempo que dura el curso de verano se pueden hacer bien los temas, pero más que nada como para entrar en el ritmo de la vida universitaria y el ritmo de estudio. Y después vienen lo que son los exámenes libres, ¿sí? En el caso de que uno no haya promocionado o en el caso de que uno tenga que darlo el 14 o el 16 o el 19 de marzo. Este es el último recurso si uno quiere dar el examen libre. Acá está el flowchart de cómo es el examen libre y cómo es la cursada. Sí, los libres que son el 15 de diciembre, que ya pasó, en marzo las inscripciones web, o si no la cursada con sus dos parciales. En el caso de que sean con los dos parciales, acá tenemos las fechas, que son el 15 de febrero y el 6 de marzo, y después el examen recuperatorio, que es un único examen, que es el 12 de marzo. Luego tenemos el tema de la asignación de los turnos acá, los turnos libres, que se pueden anotar a partir del 30 de agosto, bueno, que fue lo que el año pasado, la cursada, y obviamente ahora que solamente queda el curso de verano y los exámenes libres de marzo. Esto es información adicional que es importante, lleva el DNI, lleva la credencial, y luego tenemos información un poco adicional de qué pasa, por ejemplo, con algunos extranjeros, documentación académica y demás. Esto es básicamente administrativo. Yo lo que les voy a mostrar ahora es un diagrama de Gantt tentativo de cómo prepararía uno un examen libre para marzo. ¿Sí? Obviamente lo más recomendable es que uno haga el curso de verano y que trate de promocionar y que trate de dar los parciales. En el peor de los casos, bueno, si no se puede, tratar de darlo más adelante o de darlos libre. Pero bueno, ese es el peor de los casos. Entonces, fíjense, nosotros acá tenemos el tema de las horas cátedra, ¿sí? Qué tipo de horas cátedra tenemos para cada una de las carreras, qué turnos tenemos para las distintas especialidades en ingeniería. Obviamente estamos hablando de Buenos Aires. Y después el tema de las oficinas, ¿sí? Entonces ahora les voy a mostrar el Gantt que armamos para estos casos. En este caso, fíjense, nosotros lo que tenemos acá es básicamente lo siguiente. Nosotros tenemos, para que se entienda bien cómo leer este Gantt, nosotros tenemos, por un lado, ¿sí?, los días acumulados desde hoy, ¿sí?, nosotros acá considerando que estamos hablando que estamos hablando de que un alumno empieza a estudiar hoy, 7 de enero, o domingo 7 de enero. Entonces fíjense, nosotros vamos a dividir el Gantt en semanas, o sea, desde hoy es más 7 días hasta las últimas fechas de los exámenes libres, que son el 14, el 16 y el 19 de marzo. Entonces nosotros tenemos, pasan 7 días, pasan 14, sigue 7, etc. Y en el fondo lo que tenemos es acá cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada unidad. Obviamente todas las unidades no son iguales, pero acá lo que hicimos fue tratar de hacer tentativo como que suponer que son todas iguales para simplificar la cuenta. Entonces fíjense, nosotros tenemos por un lado la unidad 1 que se puede realizar tranquilamente en una semana, toda la unidad 2 en una semana. Considerando ese supuesto, nosotros para tener tiempo libre para hacer modelo de examen tenemos 2 semanas libres, ¿sí?, que serían del 25 de febrero al 11 de marzo, y luego eso es para hacer todos los modelos de examen habidos y por haber, o sea, los que están en el libro más los que se pueden conseguir al otro lado, y luego tenemos las 3 fechas de examen de ingreso que van a ser el 14, el 16 y el 19. Fíjense la cuenta a grosso modo que hacemos. Nosotros tenemos que la guía más o menos tiene 30 ejercicios por cada unidad, algunos más o algunos menos, pero en redondeado. Eso nos da 5 ejercicios en promedio por día, redondeado. Son 210 ejercicios en total y básicamente tenemos 2 semanas para ejercitar modelos de examen. Entonces es tiempo más que suficiente como para poder trabajarlo. Si alguno necesita más, hay que dedicarle más intensivo, pero esto está calculado en promedio para la mayoría de los alumnos y bueno, es una buena entrada en calor para lo que es la vida universitaria. Considerando que el curso de ingreso arranca el 29, si nosotros no nos pusiéramos a estudiar hoy el 29 tenemos menos tiempo, por lo tanto tendríamos que acortar esto a menos días, ¿sí? Entonces lo importante es esto. Yo como recomendación personal digo que uno tiene que tratar de tardar entre 20 y 30 minutos como mucho en un ejercicio de parcial. Y estoy siendo muy generoso, a lo mejor 15 minutos está bien, pero eso es algo que sale con entrenamiento y que uno tiene que ir lográndolo con el tiempo. Les voy a mostrar adicionalmente la guía de lo que es, si alguno va a estudiar en la Avellaneda. Yo les diría que cada facultad regional de la UTN, como está localizada en distintos lados, tiene sus particularidades, entonces yo les pediría que ingresen a la página de cada sede,
se fijen cuáles son los requisitos de cada una y que luego vayan trabajando. Entonces, en el caso de Avellaneda, nosotros tenemos una descripción, fíjense, tenemos una descripción de lo que es la Universidad Nacional, un poco una descripción a vuelo de pájaro de cuáles son cada una de las ingenierías, ingeniería civil, eléctrica, y siguen las firmas. Y después, lo más importante está acá en la página donde dice curso de verano, donde acá tenemos la información precisa de lo que es el curso. Obviamente esto es información, fue del año pasado, pero fíjense que el curso en este caso dura en la Avellaneda del 15 de enero al 23 de febrero y sigue el mismo régimen. 2 parciales, 80% de aprobación de asistencia y los exámenes finales. Fíjense que en el caso de los exámenes complementarios, que no acá dice los exámenes complementarios para los que no hayan aprobado las materias del seminario, está hablando de los exámenes recuperatorios o demás que sirvan para los que no hayan podido aprobar, que son para física el 27 y para matemática el 28. Fíjense, avísenme si les sirvió esta información, si tienen información más complementaria y cualquier cosa me contactan.